Hay un mensaje que prediqué el año pasado para los que siguen las transmisiones domingo tras domingo y creo no se han perdido ninguna. Yo lo titulé Gente Rota y en ese mismo mensaje yo conté este siguiente testimonio que voy a relatar otra vez. Es cortito, los que lo recordarán seguramente les va a venir muchas emociones encontradas, porque cada vez que yo lo cuento, aunque es cortito, también es traumático y es cruel, por lo menos lo fue para mí. Es acerca de aquella vez en mis inicios de mi servicio a Dios cuando era adolescente y me tocaba ayudar junto a los ujieres, dar la bienvenida. No había ujieres uniformados como aquí, ni un gran equipo entrenado, pero se llamaban porteros, que iban variando. Eran 2 o 3 que recibían a la gente en la puerta, lo acompañaban hasta su sitio, daban la bienvenida a los que llegaban, ¿no? Yo tendría unos, presumo, 13 o 14 años, vestía mi multiúnico traje, brilloso de tanta plancha, brillaba así tornasolado, iba así, se movía así y el sol iba haciendo efecto de tanta plancha que tenía, ¿no? Mis zapatitos lustrados, para dar una buena impresión. Mi mamá decía siempre, aunque seamos pobres, pero limpito. Así que yo estaba como gato de rico, peinado así a la gomina para atrás, ¿no? Y ese día el pastor nos anunció que vendría una visita. Las visitas no eran frecuentes en nuestra pequeña congregación. Así que le preguntamos cómo él sabría que vendría alguien nuevo. Y él dijo que durante la semana una mujer había llamado por teléfono pidiendo indicaciones de cómo llegar. Muy raro por allá los años que te estoy contando. La mujer estaba explicando o había explicado vía telefónica que estaba pasando por momentos muy difíciles y que quería darle una oportunidad a la iglesia. Ella dijo, soy católica, generalmente he ido a misa un par de veces, pero ahora yo quiero darle una oportunidad a la iglesia evangélica. Así que justo antes de que comenzara el servicio, yo me ubiqué en la puerta junto a Roberto, que era el portero. Nombre ficticio, le cambié el nombre para preservar su identidad. No creo que él viva, pero sus hijos sí, sus nietos, y no quiero que sientan vergüenza del abuelo. Entonces yo estaba con Roberto en la puerta y la vimos llegar a la dama, la vimos llegar. Mientras todas las hermanas de nuestra congregación vestían todas o casi todas de largo, por debajo de las rodillas, por debajo de los tobillos inclusive. Nuestra visitante, que llegaba por primera vez, cerró la puerta de un auto desvencijado, mientras que en la otra mano sostenía un cigarrillo y vestía jeans apretados, una blusa ajustada sin mangas. Yo me acuerdo que traté de dilucidar cuál sería su problema. Recordemos que el pastor nos había dicho, viene una mujer que está necesitando a Cristo urgentemente. Así que yo pensé, ¿qué tendrá? ¿Un novio abusivo? ¿Adicción a las drogas? Su perfil podría encajar en cualquiera de estas patologías, ¿no? Desempleo, depresión, abandono, o quizás todo eso junto. Traté de verla, bueno, era una adolescente, pero yo veía a la mujer y no estábamos acostumbrados a tener ese tipo de mujeres en la iglesia. No era una mujer de vida ligera o promiscua necesariamente, pero no eran las típicas hermanas con el moñote acá arriba y las faldas largas. Entonces, Roberto se adelanta y le da una inolvidable bienvenida a la joven. Le dice, señorita, en esta iglesia nos vestimos con lo mejor para Dios. ¿Esto le parece una vestimenta santa? Esto es una iglesia, no es un burdel. Su manera de vestir va a tentar a los jóvenes y a los hombres que hay acá adentro. ¿Qué nos va a tentar? Que primero que eran todos, los jóvenes tenían, el más jovencito tenía 71. Y después estábamos todos los chiquitos. Y la mujer quedó paralizada, muerta de vergüenza. Y yo lo vi todo congelado de rabia, pues no podía decir nada. Él era el portero, él era el ujier, ¿no? Y la mujer se pegó la media vuelta, en roja, avergonzada, contrariada, y caminó hacia su estropeado auto y se fue. Nunca más la volvimos a regresar, obviamente. Y Roberto dijo, hija del diablo, ya vas a necesitar de Dios. Lo peor fue que salió el pastor a la puerta, Roberto le contó el incidente y le dijo, no la dejé entrar porque no sabe cómo vino vestida. Esto no es un prostíbulo, pastor, como usted nos enseña. Y el pastor le dijo, está bien, hicimos bien. ¿Hiciste bien? Hay que cuidar la doctrina. Si no, si permitimos esto va a ser cualquier cosa. Y en ese momento algo sucedió en mi corazón, que esto es lo que contaba yo en el mensaje Gente Rota. Algo me ocurrió dentro, como un punto de inflexión.
como un antes y un después. Siempre hay esos momentos en la vida en que hay un antes y un después. Entonces, ante Dios hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida, pero me prometí, en primera instancia, a priori, resistirme a juzgar a alguien en el futuro por su aspecto físico, por su apariencia o por su vestimenta. Pero fundamentalmente prometí no convertirme nunca en alguien como Roberto o como el pastor que teníamos en aquel entonces, y le pedí al Señor que usara esta experiencia para que mi corazón siempre sintiera compasión por quienes no conocen a Cristo y bajo ningún punto de vista primero van a seguir las reglas antes de acercarse a Cristo. Eso se trataba. Recordaba este incidente porque yo creo que ese fue un momento álgido para mi vida, un antes y un después, un momento coyuntural, ¿no? Esos parteaguas que nos ocurren de tanto en tanto que en el momento, insisto, son tristes, son traumáticos, pero no dejan de formar parte de lo que alguna vez nos pasó, de modo que lo capitalizamos y eso nos ayuda a sobreponernos. Y yo pensaba una y otra vez sobre este incidente durante esta semana y es así como Dios me daba este mensaje. Hay un fascinante episodio, un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que es el relato de una visión que tuvo el apóstol Pedro en el techo de una casa. Estaba en una azotea, estaba orando en la terraza. Había subido a la terraza a orar, para estar tranquilo, para que nadie lo molestase. Supongo que habrá dicho, me voy a la terraza, no me moleste, estaré orando allí. Y comenzó a sentir hambre. La Biblia no da luz de cuánto pudo haber estado allí arriba, pero tuvo hambre, entró en un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Hechos 10:10 relata este incidente en detalle. Dice que Pedro tuvo hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, así que presumo que cuando tuvo hambre se acercó a las escaleras y le dijo, prepárenme algo, estoy por bajar, huevo revuelto, chicharrón, taco, lo que sea, alguna arepa, y dijo, voy a orar un poco más, pero cuando dijo voy a orar un poco más, la Escritura dice que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, una sábana, ¿no? Un gran lienzo, como cuando dentro del lienzo se quiere poner algo que se hacen nudos en las cuatro puntas, atada en las cuatro puntas, era bajado a la tierra. No dice cómo, posiblemente eran ángeles, o quizás bajaban solo, estaba suspendido, levitando el lienzo, en el cual, sobre el lienzo, había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y una gran voz del cielo dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, que ve todas esas alimañas, esos animalejos encima del lienzo, no puede creer que esto le esté pasando, porque para Pedro esto era una escena repugnante. No era ni una visión divina, aunque sí lo era técnicamente, etimológicamente sí era una visión, pero para él era algo repugnante, repulsivo. Hechos 10 no entra en más detalle, pero si uno va a Levítico 11, ahí uno puede tener una muy buena pista de qué especies de animales habría allí. Porque luego vamos a descubrir que todos los animales que estaban sobre el lienzo, a los cuales Dios le dice a Pedro, mata y come, eran todos los animales prohibidos, inmundos para el Medio Oriente de aquella época. Cerdos, camellos, conejos, buitres, cuervos, búhos, lechuzas, cigüeñas, murciélagos, escarabajos, osos, lagartijas, zorrillos, comadrejas, ratas y serpientes. Todo eso para hacer un rico menú de tenedor libre, ¿no? Yo creo que le vienen las palabras de su madre a Pedro cuando era chiquito. ¡Qué asco, Simón! ¡Ni lo toques! Vete a lavar las manos enseguida, pero si no lo toques, no importa. A veces si algo se te pega. Por el aire, por lo que sea. Aparte nosotros no comemos cerdos, porque el cerdo estaba ahí en el medio. Ni esas alimañas, son animales inmundos, Simón. Ni se te ocurra. Dios dijo que ni siquiera los tocáramos. O sea que un cerdo ni siquiera se podía tocar. Entonces, como para Pedro, como para todo judío de Palestina, aquellas comidas eran no solo desagradables, eran tabú, eran abominables, eran un asco. Tenéis que detestarlas, les dijo Dios. Tenéis que odiarlas. No es que a lo mejor es rico, de tanto en tanto, no, las tienes que odiar. Era la ley de Levítico, la ley mosaica, la ley de los tiempos de Moisés. Si durante el transcurso del día, por ejemplo, a un judío promedio, en el caso de Pedro, le tocaba sin querer un insecto muerto, o sea, se le paraba un mosquito y él hacía así, lo mataba, sus ropas y sus manos quedaban impuras hasta el atardecer. Imagínense nosotros cuando vienen esas plagas de mosquitos, estaríamos impuros todo el día. Y no podía visitar el templo en ese estado. Supongamos, por ejemplo, que una araña caía del techo sobre una cazuela de barro, donde él estaba tomando la sopa o comiendo, tenía que tirar todo lo que estaba dentro y romper la cazuela, no lavarla. Eran las leyes levíticas. Y en cambio ahora esos objetos de contrabando descendían en una sábana mientras una voz le ordenaba, levántate, Pedro.
Mata, no espere los huevos revueltos que te están haciendo las hermanas allá abajo. Mata y come algo de eso. Una blasfemia. Que Dios le ofreciera cerdo en la mesa. Cerdo en la mesa es una blasfemia, y más viniendo de quien prohibió terminantemente comer el cerdo. Así que Pedro, ¿qué hace? Le recuerda a Dios sus propias reglas. Le dice, me parece que hoy te levantaste con algo de Alzheimer o desfasaje hormonal, pero te voy a recordar. Cree Pedro que es una trampa de Dios, ¿no? Que lo está probando, porque dice, por supuesto que no, Señor. Nunca he comido nada impuro, le dice a Dios así, con cara de legalista recién convertido. Y la voz le replicó, no llames impuro a lo que yo ya purifiqué. No llames impuro a nada de lo que Dios haya santificado. Entonces la escena se repite 2 veces más, dice las Escrituras, hasta que Pedro descendió por la escalera. Obviamente que no iba a matar ni comer porque era una visión, no podía palpar los animales, ¿no? Pero él desciende por las escaleras y ahí se encuentra con un grupo de gentiles inmundos que querían unirse al grupo de seguidores de Jesús, y el resto es historia. Ahora, claro, los cristianos de hoy, que disfrutamos las chuletas de cerdo, el jamón a la mañana, el fiambre, decimos en Argentina, el puerco al estilo zacatecano. ¿Es así? ¿Se dice así, zacatecano? Pero me dijeron que es un puerco que comen en alguna parte de México y no sé cómo, revuelto en el pozole rojo de puerco y esas cosas diabólicas que capaz que los que no somos mexicanos nos cuesta, ¿no? Claro, entonces, hoy en día nosotros no nos percatamos de aquel hecho. Vamos al mercado y decimos, bueno, voy a comprar algo de jamón, ¿no? A mí se me ocurre que el paralelo más cercano para entender lo que le pasa a Pedro, porque si no entendemos lo que le pasa a Pedro, no podemos avanzar en lo que trato de decirte de parte del Señor. El paralelo más cercano de lo que le está ocurriendo a Pedro sería, por ejemplo, que en medio de una convención, de una denominación pentecostal, donde están todos los pastores pentecostales de la recontrasanísima doctrina, una noche, mientras están todos orando y cantando, esto es lo que dijo el profeta Joel, baja sobrenaturalmente un bar. Hay margarita, tequila, michelada, mojito, gin tónica y piriña, margarita, Martini, Bloody Mary, Baileys, Jack Daniel, Manhattan, Negroni, Pisco, Tom Collins, Mezcal, Mai Tai, Borbón, Malbec, Mendocino. Dios dice, toma el Malbec o no serás parte de mi reino. Y una voz del cielo que dice, beban, especialmente el Malbec argentino. Beban. ¿Qué dirían los pastores? Yo no me puedo imaginar la reacción. ¡No! ¡Jamás! Ni en la Santa Cena bebemos. Le sacamos el alcohol al vino para poder tomar la Santa Cena. Nosotros somos pentes de la sanísima doctrina. Jamás esa visión viene del infierno. Y no, Dios dice, no, soy yo el que te está hablando. Pero Señor, si nunca hemos tomado ni Coca-Cola porque es pecado. Y hay un bar, ¿no? Bueno, esa era la convicción que Pedro tenía sobre esas comidas. Y lo más desconcertante de todo esto es que Dios rompía sus propias reglas. No se nos vaya este detalle porque esto es fundamental para después construir lo que trato de enseñarte de parte del corazón de Dios. No era que Dios estaba cambiando reglas puestas por el hombre. Estas eran reglas que Dios había puesto y ahora Él las estaba cambiando por alguna desconcertante razón. Es como creer toda la vida, tener convicciones de toda la vida, desde chiquito, desde la escuela dominical, de ciertas cosas, y de pronto viene Dios y dice, bueno, ¿te acuerdas que aprendiste esto? Ahora va a cambiar. No es así. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, entre otras cosas. Oíste que fue dicho por Moisés. Moisés no era un delirante. Todo lo que Moisés decía venía de parte de Dios, del Padre de Jesús, en teoría. Para estos que estaban ahí diciendo, este es el Mesías. Oíste que fue dicho, mas yo digo. El cambio de doctrina, el cambio de paradigma, hay que tener la mente muy abierta, porque aún viniendo de Dios, a veces estamos concentrados y cerrados en lo que creemos. Puede descender el mismo Dios y decimos, no, tu doctrina dice así. Sí, pues yo te estoy cambiando la doctrina. Es casi como el desconcierto de cuando un policía nos dice que avancemos a contramano o nos hace pasar una luz roja. ¿Cuántas veces? Porque hay un accidente, porque el camino está trabado, el policía dice, pase, y está en rojo. Y viste que uno dice, no, paso en rojo, me va a poner un ticket. El policía dice, pase. Si tú dices, no, acá me quedo hasta que cambie la luz, te pone un ticket. Porque el tema es la obediencia por encima de la ley. Si el que crea la ley o el que se supone la hace respetar, te está diciendo que avances con la luz roja o que cruzas en contramano, es mejor que lo hagas o vas a tener problemas con la ley. Miren qué paradoja. Hoy tuve que entrar a contramano, hacer 2 cuadras a contramano a pedido del oficial. De otro modo, estaría en la cárcel. Decían en Argentina hace unos meses atrás, en un meme que había en internet, ¿quién diría que iba a tener que ocultarme de la policía en pandemia para ir a trabajar? Pero había una ley que no te dejaba salir de casa o una orden presidencial que en el peor momento de la pandemia no podía salir la gente a trabajar y la gente se las ingeniaba para salir a trabajar, algunos infringiendo la ley. Trabajar es
a favor de la ley. Sin embargo, hay momentos que esa ley empieza a cambiar. Entonces, algunos opinan que las leyes levíticas eran por temas de salud. Por temas de salud para Israel cuando andaban en el desierto. Recuerden que ellos eran esclavos, no tenían doctrinas sanitarias. De alguna forma Dios tenía que poner orden en ese grupo hasta que se transformen en soldados. Entonces, dicen que algunos historiadores que posiblemente la prohibición del cerdo era para prevenir la triquinosis, que es una enfermedad que proviene de comer puerco. La prohibición contra las langostas marinas, contra los mariscos, pudo haber sido que los salvó de un virus que suele abundar en las ostras y en los mejillones. Otros dicen no, eran prohibidos porque todos esos animales se alimentan de carroña, de cadáveres, cosa que disiento, porque entre ellos está el conejo también, que era prohibidísimo. Pero algunos dicen, bueno, tal vez la mayoría se alimentaba de carroña. Otros dicen, no, esas leyes levíticas eran para los judíos porque las otras naciones comían esos animales. Entonces quería Dios que Israel, entre otras cosas, se diferenciara hasta en la dieta, que no comiera lo que comieran los pueblos paganos. Bueno, todas estas explicaciones tienen cierto sentido. Quizás arroje luz sobre la lógica que motivó esta curiosa lista de Dios, de animales que no se podían comer. Sin embargo, insisto, yo no me explico, por ejemplo, la prohibición de ciertos animales. Los conejos eran prohibidísimos en el Medio Oriente. Los conejos no son un riesgo para la salud, comen hierba, no comen carroña. ¿Y por qué en esa lista entraron los camellos, los asnos, tan corrientes para el transporte en el Oriente Medio? Entonces está claro que de algún modo estas leyes tienen algo de arbitrarias. Arbitraria significa que casi no hay explicación. La arbitrariedad es eso, como decía nuestra mamá. Ve a hacer la habitación. ¿Por qué? Porque sí. Eso era la arbitrariedad de una madre, no se discute. Por supuesto, todas las sociedades tienen hábitos de alimentación arbitrarios, ¿no? Y todas las culturas hacen una distinción entre animales puros e impuros. Hasta la fecha, los franceses comen carne de caballo. Así que si vas un día a París, fíjate bien cuando diga, ¡ay, qué rica carne! Te estás comiendo un equino. Los chinos comen carne de perro, de mono, de murciélago, nos enteramos hace poco. Los neozelandeses, la gente de Nueva Zelanda, comen canguros. Les dicen que es una comida muy rica, un poquito dura, pero rica. Los africanos comen insectos, los caníbales comen gente. El nene caníbal mira un avión y dice, ¿eso se come? No, hijo, lo de adentro nomás. Malo el chiste, pero tenía que meterlo en algún lado. Los mexicanos comen chicatanas, chapulines, gusanos de maguey, gusano de maguey con el mezcal. ¡Ay, qué rico! Con mucho gusano de maguey. Que Dios vaya a explicar eso. Pero volviendo a las escrituras, Dios prohibía animales que manifestaban una anomalía. Ahí nos vamos acercando. Ustedes dirán, ¿para qué toda esta información? Ahora vamos. Y ahora conectamos con lo que te conté al principio del querido hermano Roberto. Todos los animales que tenían alguna anomalía, Dios los prohibía. Los que eran distintos, aún dentro de su propia especie. Por ejemplo, puesto que los peces tienen aletas y tienen escamas, las conchas y las anguilas no eran aceptables. Porque conviven con los peces, pero no se parecen a los peces. Las aves tienen que volar. De manera que el emú, el ñandú o el avestruz no eran aceptables porque no volaban. Los animales de tierra debían caminar en 4 patas, no arrastrarse por el suelo como la serpiente. Entonces el animal doméstico que sí se podía comer, las ovejas, las cabras que rumian, que tienen las pezuñas hendidas, esas se podían comer porque estaban dentro de los mamíferos que eran aceptados. Un famoso rabino dijo alguna vez, si yo tuviera que decir qué es lo que hace para Dios o qué es lo que hacía para Dios inmundo un animal o impuro, es que tenga una cualidad que por alguna u otra razón es anormal a la mayoría de su especie. Vamos a resumirlo. Dios no aceptaba exóticos. A mí eso me hubiese traumado mucho porque yo le decía a mi mamá, yo soy lindo, hijo, vos sos exótico, me decía mi mamá. Sí, pero yo flaquito, orejón, las cejas así. Yo si no me corto acá me crecen como gallego, así como... Y mamá decía, porque son ojos que merecen ser subrayados. Exótico. Cuando uno dice, estoy bonita y estás exótica. No, la belleza exótica existe, que no es la belleza convencional. Entonces, la dieta de los israelitas excluía a todos los animales exóticos, raros. Y este principio también aplicaba a los animales limpios que se podían presentar en el templo como ofrenda. Ningún adorador podía llevar al templo un animal lisiado. Esta ovejita, esta renga, voy a aprovechar y la llevo de ofrenda. Estos billetes que al final no gasto nunca, los pongo en el... No se podía. Nada defectuoso, porque Dios quería lo impecable del rebaño. Era un principio. Desde Caín para acá, el pueblo tenía que seguir las precisas instrucciones de Dios o arriesgarse a que la ofrenda no sea aceptada por el Todopoderoso. Dios exigía perfección. Lo mejor que tengas, lo mejor me lo traes. No se admiten animales exóticos ni raros. Entonces, el Antiguo Testamento les aplicaba una clasificación similar
pero mucho más cruel a las personas. Así como Dios era con los animales, también Moisés recibió la ley de que esto se aplicara a las personas. En el templo, los gentiles se podían reunir en el balcón. Nosotros, por ejemplo, al no ser judíos, la mayoría, nunca hubiésemos entrado al templo sin saber lo que pasaba dentro. Hubiésemos tenido que estar solamente en el patio, en el balcón, lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Nunca hubiésemos podido entrar al templo de aquel entonces, a la parte principal del santuario. Las mujeres judías podían entrar solo a la zona de las mujeres. Esto es en Israel hasta la fecha. Yo fui a visitar la tumba de David y me metí sin querer y vi un montón de mujeres y todas empezaron a gritar como si me hubiese metido en el baño de damas. ¡Ay! Me hablaron otro idioma y dije, bueno. Resulta que está el ataúd de David allí, hay una división en el medio y las mujeres entran de un lado y los varones de otro. Eso sigue muy marcado en el pueblo judío. Ni te imaginas lo que era en el templo. Las mujeres tenían que entrar a la zona de las mujeres y confiar en el varón que podía entrar, que llevaba la petición al sacerdote. Los hombres laicos judíos tenían una zona cercana al altar, pero ni siquiera ellos se podían pasar al lugar santísimo. Esa zona era reservada, el altar, para los sacerdotes. Solo un sacerdote entraba en ese lugar una vez al año, el día de Yom Kippur, que se celebra hasta el día de hoy, y entraba con un cordel atado al tobillo, por si Dios lo fulminaba adentro, si la ofrenda no era grata, y entonces los demás, para sacar el cadáver, tiraban del cordel. Ni siquiera podían entrar a quitar el cadáver porque morían también. Era el lugar santísimo donde vivía Dios. La arquitectura misma del templo le recordaba a los israelitas que todos ellos estaban separados de Dios, porque Dios era santo y ellos no lo eran. Ahora piensa en el paralelo moderno de una persona que le quiera enviar hoy un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Dice, yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Según la constitución de este país, dice que cualquier ciudadano puede enviarle al presidente un correo electrónico, un mensaje. No tenemos su celular, pero no es una locura si quiero enviarle un mensaje al presidente. Pero sin embargo, si viajáramos a Washington, D.C., hiciéramos fila junto a los turistas que suelen entrar a diario en la Casa Blanca, no tendríamos la esperanza de que vamos a conseguir una cita personal con el presidente. Aún si le habláramos a alguno de sus asistentes privados y personales, ningún ciudadano común y corriente, y esto nos incluye, podríamos entrar al Salón Oval para hablar con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Porque el gobierno funciona por jerarquía, y aparta a sus funcionarios del público de acuerdo a un protocolo. Imagínense que un presidente tuviera que aceptar a todo el mundo. No podría nunca gobernar, no podría gestionar. De manera similar, en el Antiguo Testamento hay una escalera jerárquica que separaba al pueblo, a la gente, de su Dios, que no estaba en base al prestigio, sino a la limpieza, a la santidad. Solo el sacerdote que se tenía, y esto no es broma, se tenía que purificar hasta los calzones. El calzón tenía que ser de lino, blanco, tenía que purificar hasta su ropa interior, sus partes genitales antes de entrar. Una vez al año, el día de Yom Kippur, que todos estaban con el corazón en la boca, a ver si salía vivo o no. ¿Qué trabaja tu marido de sacerdote? ¡Ay! Un día entra y no sale más. Ahora, a ver, una cosa es clasificar de inmundos a los animales, ¿no? Y otra muy diferente hacerlo con las personas, pero las leyes eran muy estrictas. Quiero que tengan en cuenta esto para saber qué es lo que tenemos. Si no entendemos esto, no vamos a valorar lo que trato de decirte de parte de Dios. Levítico 21 dice, ninguno de tus descendientes por generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan a su Dios. Ustedes dirán, ¿está hablando metafóricamente? No. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará. No aceptaremos en el templo varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o sea, que tenga una joroba, que tenga algún sobrehueso, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o enano, o jorobado, o que tenga una nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine alto, o testículo magullado. Aunque se rían, está en las escrituras. No saben qué es lo que agrego y qué es lo que... Ahí está, Levítico 21. En resumen, los que tenían algún detallito en el cuerpo, un daño, no reunían los requisitos, no se admitían exóticos en el templo. Y Levítico 21 sigue aclarando, las mujeres en su menstruación, en su periodo, los hombres que habían tenido una emisión nocturna recientemente, las mujeres que acababan de parir, las personas con enfermedades en la piel, con llagas purulentas, el que había tocado un cadáver, todas eran declaradas ceremonialmente
inmunda. Claro, en esta era actual de corrección política, esta clasificación es discriminatoria, está basada en el sexo, en la raza, incluso en la salud corporal. Hoy es inconcebible pensar esto. Sin embargo, este era el ambiente que definía el judaísmo. Los que se atrevían a decir soy santo para acercarme a él. Y todos los días, ¿saben cómo los hombres judíos comenzaban la oración? Toda la mañana decían, gracias Señor por no haber nacido gentil, por no haber nacido esclavo, por no haber nacido mujer. Todos los días. Me imagino la cara de las hermanas y de la madre diciendo, por no haber nacido mujer, ¿cómo te agradezco? La gana de matarlo. Entonces Pedro, después que ve la visión de los animales inmundos, bajo presión, acepta visitar la casa de un centurión romano y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Hechos 10:28. Así que vengo y hago esta concesión por la visión que vi, pero es abominable para mí estar en la casa de un extranjero. Todo ocurrió nada más que porque había visto la visión en el techo de la casa. Y continúa Pedro, pero a mí Dios me ha mostrado que ningún hombre puede llamar común o inmundo a otro si Dios lo santificó. Nadie puede discriminarlo, dice Pedro. ¿No es maravilloso? ¿Qué se estaba produciendo? No se pierdan esto. Una revolución de la gracia. Una revolución que Pedro apenas le baja la moneda. Todavía no lo puede entender, porque va medio con asco a la casa del centurión romano. Se estaba produciendo una revolución. Los fariseos habían establecido normas precisas para permanecer limpio. Ningún judío puede entrar a la casa de un gentil. Nunca comer con pecadores. ¡Jamás! Nunca trabajar en el día de reposo. Lavarse las manos 7 veces antes de comer. 7 veces. ¿Sabes cómo se te enfría la pizza hasta que te lavas 7 veces? Y son muchos y hay un solo baño, te morís. Por eso cuando aparece Jesús, los judíos religiosos se sintieron más escandalizados que emocionados, estaban escandalizados. El tipo era un asco en todo, era abominable. No era, hay cosas que no compartimos porque es un poco loco. Era abominable Jesús para ellos. ¿Acaso no lo tocaba gente inmunda como los que sufrían de lepra? Que el mismo leproso decía, da la orden de lejos. No. Y lo tocaba. ¡Un leproso! Estamos hablando de no tocar extranjero. Imagínate tocar un leproso. ¿Acaso Jesús no permitió a una mujer de mala reputación que le manoseara los pies con su cabello? ¿Que con su cabello de prostituta le secó los pies? ¿Acaso Jesús no cenaba con recaudadores de impuestos? Y esa laxitud para las reglas y para la limpieza y día de reposo empezó a ser muy notoria. El Señor como que no le hacía caso a nada de eso. No solo eso, sino que deliberadamente entraba a territorio gentil. Un judío no te pisaba territorio ajeno. Se relacionaba con gentiles Jesús. Había elogiado a un centurión romano porque le dijo que nadie en Israel tenía tanta fe como él. Como decirle a un chileno que juega mejor que los argentinos la pelota. Satanás, nunca en la vida. Cada vez una cosa que se había ofrecido a entrar en la casa de un centurión para sanar a su siervo. No, yo voy a tu casa. No, da la orden. Le di hasta el centurión. Dijo, no te metas en problemas. Da la orden. Yo tengo gente bajo mis órdenes. Le digo, ve y va, ven y viene. No te metas en lío. No, yo quiero ir. No, da la orden. No lo quería meter en problemas a Jesús. Había sanado a un mestizo samaritano que estaba leproso. Sostuvo una conversación larga con una mujer samaritana cuando judíos y samaritanos no se hablaban. Aquella mujer rechazada por los judíos a causa de su raza, rechazada por sus vecinos a causa de sus amantes, fue a ella quien Jesús le reveló la identidad como Mesías, plenamente, la primera persona que le reveló que era el Hijo de Dios. Y como si fuera poco, Jesús da el mandato de ir a todos los inmundos, que sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La manera en que Jesús trataba a la gente inmunda los dejaba escandalizados porque los tocaba, los amaba. Por eso los llevaron a la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Básicamente anuló el mandato de que no se aceptaban exóticos y reemplazó ese mandato por una nueva norma de gracia. Todos somos exóticos. ¿Quién no es raro? Todos somos raros y Dios nos ama tal cual somos. Raros, exóticos, diferentes, zurdos, feos. Alguien tiene que decir, ¡ese es mi Jesús! Ahora, ¿por qué Jesús entró con un látigo al templo, enojado, como una tromba? Porque la propia arquitectura del templo era una expresión de la jerarquía judía. Los gentiles solo podían estar en el atrio, y encima que estaban en el atrio, que no lo dejaban entrar a los pobres tipos. A Jesús le molestó que los mercaderes convirtieron eso en un bazar del oriente, con balido de oveja, con discusiones sobre precio. Difícilmente esa gente iba a ser conducida a la adoración. Tras que no podían entrar, estaban ahí afuera y no lo dejaban entrar porque le peleaban los precios y le cambiaban la moneda. Y Marcos relata
que después que purificó el templo Jesús, los jefes de los sacerdotes planificaban cómo matarlo. No es que dijeron, ay, nos está haciendo la vida imposible, vamos a quitarle el like. No, vamos a matarlo. Hay que matarlo, hay que liquidarlo al tipo este. En un sentido literal, Jesús selló su destino, insistiendo en que los gentiles tenían el mismo derecho a acercarse a Dios. Entonces, escalón por escalón, Jesús fue derribando esa jerarquía inútil, torpe, imbécil, que había marcado distancia, quién se podía acercar y quién no. Invitó al banquete de Dios a los hombres con defectos, a los extranjeros, a los inmundos, a los perdedores. Isaías había profetizado que iba a haber un gran banquete donde iban a estar invitadas todas las naciones. Pero a lo largo del tiempo, las palabras de Isaías se fueron perdiendo y los judíos restringían la lista VIP, a los que estaban puros. Que era mentira, ninguno estaba puro, eran hipócritas, simulaban estar puros. Porque no trabajaban el día de reposo, se lavaban 7 veces las manos, pero criticaban, chismeaban, hipócritas, lenguas de víbora, criticones, editaban videitos de YouTube, en ese entonces ya empezaban a editar. Eso hacían. Y en el contraste, en la versión de Jesús del gran banquete, muestra un anfitrión que dice, salgan a las plazas. Nosotros decimos, ay, qué linda parábola. En el momento era para matarlo. Traigan a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, que hay lugar en la mesa. ¡Está loco! ¡Cerdos en la mesa! Jesús dice que como uno dijo, no puedo ir al banquete. Ah, no, me salió un casamiento. Ay, no, es que hoy justo me toca carnita. Entonces Dios dijo, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos. El hijo pródigo termina en la escena de un banquete donde presenta como un héroe a un inútil que dilapidó la reputación de la familia. Entonces, ¿qué quiere señalar Jesús? Que todo lo que la gente considera indeseable son infinitamente deseables para Dios y que cuando regresan a Él hay fiesta, hay candela, hay azúcar. Di conmigo, todos somos exóticos. Sí. Y si no, mira. Mirá qué nivel de exoticismo. Existe exoticismo, si no lo acabo de inventar. Pero bueno, otra parábola famosa, la del buen samaritano, que presenta a 2 profesionales de la religión que pasan de largo por el herido porque bien podría ser un cadáver, porque lo dejaron como muerto y ellos no iban a tocar un cadáver. Y Jesús hizo de héroe de esta historia a un samaritano, que era como hoy hacer el héroe el buen nazi, ¿no? Como un samaritano. Así que los religiosos estamos peor que un samaritano. Y también en los contactos personales Jesús derribó las categorías de impuro o impuro, porque, por ejemplo, Lucas 8 cuenta 3 incidentes seguidos que le agarraba ataque de caspa a los religiosos, porque los tipos lo iban siguiendo. Siempre había gente siguiéndolo, doble agente, para ver en qué lo podían enganchar. Entonces, miren un día de Jesús. Primero, va a una región de gentiles, sana a un hombre desnudo, estoy hablando del Gadareno, y lo manda de misionero a su propio pueblo. Toca el tierra y va a donde están los cerdos y a un cementerio. Después, Jesús es tocado por una mujer que sufre de hemorragias hace años, un problema femenino. Una mujer así no podía tocar a nadie, ni a sus propios hijos, porque los fariseos enseñaban que estas enfermedades ocurrían a causa del pecado de la persona que las llevaba. Y Jesús los contradijo. De ahí, para terminar el día sin lavarse las manos todavía, ya venía con el cementerio, el gadareno, la mujer con hemorragia, va a la casa de un gobernante de la sinagoga cuya hija acababa de morir, inmundo por el loco gentil, inmundo por la mujer con hemorragia que lo tocó, y ahora entra a una habitación y toca un cadáver. Entonces las leyes de Levítico protegían contra el contagio, el contacto con un enfermo, el contacto con un gentil, con un cadáver, con ciertos animales. Andaban todos con tapabocas. Una metáfora. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Invierte el proceso, no se pierdan esto. Aquí, chato el punto, dijo el profeta Cantinflas. Escucha, acá llegamos. Y aquí el punto. Invirtió el proceso. Porque uno dice, ¿y por qué hacía esto? ¿Para provocarlo? No, él invirtió adrede, arbitrariamente el proceso. En lugar de contaminarse, él sanaba a la persona. El loco desnudo no contaminó a Jesús. El loco desnudo fue el que quedó sano por encontrarse con él. La mujer con el flujo de sangre no avergonzó a Jesús, ni lo hizo inmundo. Fue ella la que se marchó sana y pura. La niña de 12 años que había muerto tampoco contaminó a Jesús con su rigidez cadavérica, sino que ella fue resucitada. Entonces, en el enfoque tomado por Jesús, yo no veo que él abolió lo que Dios había dicho, abolió el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento. No, Dios había santificado la creación, separando lo impuro de lo puro. Ahora, Jesús no anuló este principio de santificación, sino que revirtió la fuente, la dio vuelta. Nosotros somos los agentes de santidad de Dios porque Dios habita dentro nuestro y donde nosotros tocamos, contaminamos con santidad, con pureza, con sanidad, con prosperidad. Alguien tiene que aplaudir más fuerte que eso. Nosotros. Entonces,
En medio de un mundo impuro, podemos caminar, como lo hizo Jesús, buscando forma de ser fuentes de santidad. Los enfermos y tullidos no son para nosotros puntos de contaminación. Nadie es punto de contaminación para nosotros. Nadie. No importa la enfermedad que tengan, nadie es punto de contaminación si creemos esta palabra, sino que ellos son depósitos de la misericordia divina. Nosotros estamos llamados a extenderles esa sanidad, esa misericordia, a ser portadores de gracia, no evitadores del contagio. ¿Se entendió? Nadie me dice, me están diciendo, pero ¿según qué? Está hablando de la lepra, lo más contagioso que había en esa época. Te acercabas a un leproso, el leproso estornudaba cerca y la lepra no tenía cura. Se te empezaban a caer primero las extremidades hasta que perdías el sentido del tacto y las ratas por las noches te comían partes de tu cuerpo. Eso era la lepra en Medio Oriente. Jesús no dijo, bueno, yo llego hasta el leproso. Qué sé yo, un ciego te toco, pero un leproso, mejor de lejito, no corramos riesgo. Todavía no llegué a la cruz. ¡No! Él dijo, yo traigo la santidad. Yo hago puro lo impuro. No llames impuro lo que yo santifiqué, dice el Señor. Yo hago puro lo impuro. ¿Sí?